es que no hemos arreglado nuestra planeación. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar esta sesión del día de hoy. Aún no veo conectado a nadie en este momento. Unos cuantos minutitos para que alguien se pueda incorporar y en un momento iniciamos. Voy a desactivar de momento la pantalla, pero un poco lento, y en tanto se incorpora alguien más, comenzamos. Buenas noches. Ya vi que algunos ya se conectaron al foro. Si me pueden indicar cómo se escucha. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar haciendo un poquito de retroalimentación con base en lo que vimos la semana pasada. Si se llega a trabar el internet, le voy a desactivar un poquito la pantalla, como ya me indicaron, para que podamos tener una actividad mucho más fluida. La semana pasada, pues sí, estuvo un poquito cargada de trabajo. Ustedes saben que la plataforma está sin funcionar al 100%. Nos han indicado que la plataforma funciona al 90%, pero verdaderamente es que no. Está bastante lenta. Es de antemano un poquito de paciencia y perseverancia. También en cuestión de que algunos me han solicitado retroalimentaciones, extensiones de tiempo, pues sí, no se las he podido dar de la manera en que yo quisiera, debido a que, pues para poder ingresar a una sección y saltar a otra, pues se traba bastante. Y pues sí, me ha costado un poco de trabajo también el hecho de calificar trabajos, el revisar los foros, bueno, y de esta manera pues ha dificultado un poco el trabajo y mi desempeño. Yo espero que ustedes estén trabajando de manera correcta
y que no hayan tenido tantas dificultades y que verdaderamente pues estén entregando ya sus trabajos con tiempo de tal forma en que puedan hacer correcciones y puedan obtener la calificación máxima. En cuestión de los foros, he seguido viendo que bastantes se están entrando nada más en día domingo y aplican nada más una o dos participaciones y sin embargo hay algunos otros que sí están participando pues de forma muy constante, que inclusive tienen hasta 7 participaciones. Y en base a eso pues también estoy calificándoles para que puedan tener una puntuación mucho mayor. En cuestión de las actividades, se me ha juntado un poco el trabajo debido a que la mayoría de estas se están haciendo en día domingo y principalmente en las últimas horas. Es por ello que yo lo que les pido es que los sigo invitando a que entreguen sus actividades en tiempo y suban sus tareas con unos días de anticipación. Encontrar la plataforma saturada o que no entra o que ya no cargó. Entonces es ahí donde nosotros presentamos algunas dificultades y tanto ustedes se encuentran en en esa imposibilidad de subir tareas en tiempo y forma, como yo también en el hecho de estar realizando pues extensiones que me cuestan bastante trabajo y me llevan mucho tiempo, tanto en otorgar la extensión como en volverles a avisar que ya está lista la actividad para que puedan enviar. Entonces es por ello que yo los invito a que entreguen sus actividades en tiempo y forma y lo hagan con anticipación para evitar contratiempos. Me he encontrado en esta ocasión, pues sí, algunos trabajos bastante buenos en los que sí están aplicando la síntesis que les había comentado en algunas retroalimentaciones. El hecho de hacer la síntesis es que nosotros leamos el texto, lo comprendamos y posteriormente con nuestras palabras lo reescribamos. De esta manera tenemos un texto con un vocabulario sencillo y aparte se puede ver que ustedes están teniendo esa capacidad de análisis y están con sus propias palabras diciéndome lo que entendieron. Yo les sugiero que en las demás actividades pues sigan realizando esta práctica de la síntesis para no abusar tanto de la información en Internet. Casi en la semana les quiero indicar que estoy recibiendo casi ¿qué serán? Unas 15 tareas de cada actividad, acuérdense que son 2, pero sin embargo en día domingo y casi a medianoche están subiendo todas las demás. Y esto también, pues, aparte de que resulta un poco incómodo revisarlas de una vez, pues sí es un tanto tardado y por eso no puedo realizar, y así como está el sistema, pues no puedo darles una respuesta casi inmediata. Entonces, tomen en consideración realizar sus entregas en tiempo y forma, ¿sí? Con respecto ahora a las actividades, pues también me he encontrado la parte mala, el hecho de tener que revisarles y de tener que estar indicándoles, pues que el trabajo fue copiado totalmente de internet. Y he ahí que otra vez les reitero que vuelvan a comentar en la mayor parte de su trabajo y que no se vea que lo que están entregando pues sea información de internet, que inmediatamente se nota, porque nosotros en el nivel regularmente medio superior y no usamos tantos tecnicismos. Y de una vez se nota cuando una redacción es totalmente formal.
Y sobre todo que, pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros como facilitadores? Pues el hecho de copiar una partecita solamente del texto que ustedes colocan en el trabajo, ponerla en el navegador de Google o otro buscador, e inmediatamente nos da como resultado la página de donde fue sacado, que a veces son varias las páginas que contienen el mismo texto. Pero sin embargo, la retroalimentación en ese caso, pues va dirigida a no poder dar una calificación cuando el trabajo es totalmente copiado de internet, que inclusive todavía las actividades en ocasiones dicen que tenemos que hacer una reflexión final o una conclusión, e inclusive también las conclusiones, pues he llegado a encontrar las que son de internet. Quizá no sea el caso de los que estén conectados, pero sí de los demás compañeros. Yo les sugiero que de preferencia siempre las reflexiones sean solamente de lo que ustedes creen o de lo que ustedes entendieron. Con relación a esta semana, pues estamos llevando un tanto la parte de la biología, de esas leyes de la herencia y de esa parte de la evolución, ahora a las ciencias sociales. Y vamos viendo cómo esa parte de la teoría va teniendo influencia en las personas, en la sociedad, y nos damos cuenta de que los mismos seres humanos nos vamos clasificando y vamos haciendo diferencias y vamos haciendo discriminaciones e inclusive vamos violando los derechos humanos con tal de, de, de alguna manera hacer la voluntad de nosotros. En el foro de esta semana, pues se habla acerca de cómo nosotros vamos viendo el aspecto de, ¿cómo se le dice? De la herencia aplicada también a la norma, a las conductas sociales. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer esa reflexión, cómo aplicamos el conocimiento de la semana, de todos los temas anteriores, ahora a las ciencias sociales. En esta ocasión, pues tenemos dos evaluaciones que también les preparé material para que puedan irlo irlo viendo a la par y de esta manera pues vayamos nosotros aclarando dudas y vayamos viendo a ver cómo lo podemos estructurar. Pero antes de que pasemos a esa parte, sí me gustaría saber si hasta este momento se les ha complicado alguna situación. Si alguien quiere tomar uso de la palabra, adelante, puede hacerlo, activen su micrófono y los escucho con todo gusto. ¿Ninguna? ¿Situación de qué tipo? Bueno, ¿alguna duda o algún...? ¿De Ah, muy esas? bien. ¿Alguna duda o algún problema que hayan tenido durante la semana pasada, con respecto ya sea a los, ¿cómo se llama? Al acceso a la plataforma, a los foros, a las actividades anteriores, para que Pues ya podamos pasar ahora a lo que sería lo de la actividad de la semana? yo sí, bueno, Adelante. perdón que lo interrumpa, yo sí les he enviado incluso un correo a usted, a Brisa, y no sé quién es el de calidad. Ajá. Cuando recién iniciamos el módulo, Al una maestro muchacha Raimundo. se presentó, pero el otro día Ujú. escuché que el maestro Raimundo, pero para entrar a la plataforma, maestro, hasta 5 o 6 veces tienes que entrar. Por ejemplo, ahorita estaba viendo lo de la raza aria. Me quiero salir para Sí. pasar al otro recurso que está ahí y me saca. Y tengo que intentar 5 veces otra vez o hasta 6 o más para volver a entrar hasta que me deje entrar. Me deja leer ese recurso. Me quiero cambiar al siguiente y ya me saca la plataforma. Entonces, sí, es un poco complicado. Sé que no está en manos de usted, que no está en manos de Brisa, que a lo mejor es algo de tecnología. También estoy consciente Ujú. que cada vez somos más los que entramos a plataforma, pero sí se está batallando mucho. No sé si los de informática tengan que trabajar más en eso porque
no está como le dijeron a usted, al 90% no está, eso es una mentira. Y el contenido extenso, que es algo que también hemos peleado, que en este caso todos los facilitadores, no nada más ustedes, nos piden, entreguen sus tareas o actividades a tiempo para yo poder revisarlas, retroalimentarlas y ustedes puedan mejorar su calificación. Pero también de la misma manera, pues yo no le veo lógica que se solicite eso y ellos nos pongan el contenido extenso en jueves, cuando es casi al finalizar la semana. Digo, no todos empezamos a trabajar sábado y domingo, unos empezamos de lunes, y sí nos hace falta, porque pues ahí mismo lo dice, el contenido extenso, viene más a fondo la información que necesitamos para hacer nuestras actividades. Y sí, tienes bastante razón. Hace ratito también platicaba con la maestra Brisa y hablábamos de ese punto. Le digo, dice que le hagamos quejas y reportemos a tecnología, pero también le decía, mira, pero pues de nada no, de nada me sirve a mí hacer quejas y tardarme más y de todos modos ni me dan respuesta. Y también estamos en esa misma situación, porque inclusive nosotros para poder dar calificaciones, tenemos hasta máximo día miércoles para poder terminar de calificar actividades de evaluación. Pero resulta que muchos ya no pudieron entrar en día domingo y todavía nos piden más tiempo para poder, o en día martes todavía nos piden extensión de tiempo, y sí es bastante problemático el hecho de no tener también los contenidos, o como ahorita no sé si ya se dieron cuenta en cuestión de ya se dieron cuenta con referente a los cuestionarios que vienen ahí en la actividad, pues estos no tienen una respuesta está bien y una respuesta está mal, viene repetida la misma pregunta en los cuestionarios. Entonces también es una situación que ya hicimos de conocimiento y que nos dijeron que están por corregir, pero sin embargo ese es el momento en que todavía presentamos algunas fallas. De momento nada más tengo una persona activa. Yo creo que está fallando un poquito el internet. Espero que se puedan volver a conectar. Pero bueno, yo espero que en lo que resta ya de la semana, pues se pueda mejorar todo esto que refiere a la deficiencia tecnológica y también a la falta de los materiales que necesitamos. Yo sé que somos también la primera generación que estamos trabajando en prepa en línea y pues de alguna manera pues somos también como que los que se están poniendo a prueba, y no sé verdaderamente si la información que ya se tiene, pues que se supone ya debería estar, pues no sé si todavía esté en proceso o en edición o en mejora para antes de ponérnosla. Pues sin más por el momento en cuestión de estas fallas tecnológicas, pues vamos a comenzar a lo que refiere a las actividades de la semana. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? ¿Sí me pueden indicar? ¿Todavía estoy conectada yo? Bueno, sí, es que aquí nada más tengo como que se conectan y se desconectan, se conectan y se desconectan. Ah, ok, yo sí lo he escuchado. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, vamos a pasar a las actividades. ¿Algún problema con los contenidos que vienen en los recursos? ¿No han tenido problema con ellos, con leerlos, con analizarlos? Inclusive ahorita estaba buscando, a lo mejor yo sé que Wikipedia como que la consideramos entre los facilitadores como una fuente no confiable por el hecho de que es una fuente en la que todas las personas podemos modificar un poco. Sí hay unos ejemplos que nosotros podemos usar como tema para una de las actividades. Entonces, pues visiten la página también y de ahí pueden a lo mejor ustedes no nada más utilizar esa página, sino también tomar el tema e investigarlo en otras fuentes más confiables y puedan profundizar en los temas, ¿sí? Les voy a compartir entonces la primera infografía que refiere a la primera actividad.
y en base a ello vamos a ir aclarando dudas, ¿sí? Bueno, comenzamos entonces. Les voy a compartir la pantalla para poder comenzar. Si tienen alguna duda con respecto a la actividad, van activando su micrófono y me van diciendo su duda, porque cuando pues, ya comparto la pantalla, pues ya no puedo ver el chat del grupo. La primera, si no se escucha bien, también indíquenme, porque luego como que mi compu falla en cuestión del audio, de por sí está un poco lenta. La primera actividad que nosotros tenemos se llama la eugenesia. Con relativo a este tema de la eugenesia, estamos considerando como que es una parte filosófica o como que es un tema en el cual se defiende que debe de haber una intervención manipulada para conservar los rasgos hereditarios. ¿Qué quiere decir esto? Que para la eugenesia es válido que nosotros hagamos modificaciones genéticas con tal de conservar los rasgos que para nosotros son buenos. Y estos rasgos, pues obviamente que pueden ser manipulados por diversos métodos, métodos selectivos, y que actualmente contamos con muchos métodos los cuales modifican los genes, que inclusive tenemos el hecho de la clonación, de la fecundación in vitro, inclusive el elegir si ahora si queremos que el producto que tengamos sea niño o sea niña, o elegir el color de ojos o el color de pelo que deseamos que nuestros hijos tengan. Entonces, todo esto para la eugenesia, pues es válido. El hecho de mejorar nuestra raza, haciéndonos mucho más fuertes, mucho más sanos y mucho más inteligentes. Esto pues viene un poco enfocado también a los problemas que en la antigüedad ya vimos, que con respecto a la discriminación, al considerar la raza blanca como la mejor y la raza negra como que son los que no tienen tan buenas cualidades y solamente sirven para el trabajo, ¿no? Entonces, paso número 1. Dice, lee y comprende el concepto de eugenesia que se los acabo de dar, así como los casos de la raza aria y el apartheid. No sé si se pronuncia bien así. Ya la eugenesia ya la vimos, y la raza aria, que también viene en uno de los recursos que refiere a esa raza europea que en algún momento de la historia, principalmente con Hitler, se consideró como que era una raza superior, que por ser blancos, altos, de ojos azules, eran una raza pura. Y que Maestro, se está tendría, ¿sí? cortando. Se está cortando. Perdón, sí. A ver, permítame un momentito. No se escucha Sí. claramente. A ver, permítame un momentito. ¿Ya se escucha mejor? Se escucha así cortadito. O sea, sí se le entiende, pero se corta cuando usted habla. A ver, voy a hablar un poquito más despacio, porque es que yo digo que mi compu como que está un poco lenta de tanto programa que tiene, y lo voy a empezar a quitar. ¿Sí se escucha ahorita? Sí, sí se escucha, maestro. Se sigue cortando, pero sí se le entiende, pero se oye pausado lo que está hablando. A ver, permítame un momentito.
A ver, me quité el audífono, ¿se escucha mejor? Sí se escucha lejos, pero no se corta nada. Ah, muy bien. A ver, entonces, cualquier problema me van indicando. Bueno, entonces, continuamos. ¿Sí? Les decía que en la raza aria, la situación era que esta la encontramos principalmente con Hitler, que la raza aria pues se consideraba aquella en la que las personas de raza blanca, rubias, altas, de ojos azules, pues eran una raza pura. Y ellos consideraban como que su raza pura no debía mezclarse con las demás razas que existían en Europa, porque corrían el riesgo de que su raza pues fuera contaminada. Entonces surge esta idea del apartheid, en donde se debería de dejar en claro el hecho de que la raza debía de considerarse tal cual. Y surge una ideología, el hecho de exterminar a las razas inferiores. Entonces tomemos estos tres puntos que son los elementos que vamos a considerar para realizar nuestro ensayo. ¿Qué producto le entregarás? Un ensayo en donde plantees una situación o un caso que hayas que investigar. Ustedes en módulos anteriores, por ejemplo, en el módulo 15, creo, en el módulo, han realizado también un ensayo. El ensayo, pues principalmente es un tema que nosotros conocemos, es un tema donde nosotros damos una postura personal, criticamos, damos nuestro punto de vista y nos hacemos varias preguntas en la reflexión. Identificamos cuál es el problema, a quién afecta, eh, qué pasará si qué pasó en ese momento del problema, cómo ocurrió, qué pasará ahora si el problema persiste, qué acciones debo de emprender yo como ciudadano frente a este problema. ¿Qué considero que debemos de considerar, que debemos de tomar en cuenta como sociedad para eliminar el problema de la discriminación, el problema de ¿cómo se llama? De esta lucha constante por saber quién es la mejor raza o quién se ve bien o cuál es el mejor estereotipo. ¿Se sigue escuchando bien? Se sigue cortando, pero se le escucha, maestro, se le entiende. Ay, bueno, voy a procurar no tardarme mucho y ser un poco breve. Déjame ver. A ver, denme un segundito, y ya, y me conecto a ver si a ver si se puede mejorar el audio. No, se escucha cortado.
Estamos solas, Daniela. Eso es incorrecto, yo también estoy. Me torció. No se preocupe, maestro, continúe.